es hablar un poco de las generalidades del cuadro de insuficiencia respiratoria y compartir también algunos conceptos iniciales de ABM. La clase la hicimos con Nata y Ale, con ayuda de Alex, las jefas, y también con la ayuda de Wilson, que nos colaboró para filmar un video, que bueno, después lo vamos a ver, es un video cortito, pero un poco para ilustrar todo lo charlado en la clase. Los objetivos de la clase, un poco de manera de trazar una línea, es hablar de la patología respiratoria a través de la descripción de los patrones espirométricos que abordamos en clases pasadas, obstructivos y restrictivos, hablar un poco del cuadro clínico de insuficiencia respiratoria, los conceptos básicos, los mecanismos fisiopatológicos de producción y en relación a los mecanismos etiológicos, siempre utilizando como recurso las clases vistas ya dentro del módulo respiratorio para no volver a repetir y tratar de ser concisos y claros sobre este síndrome clínico. Y por último, un poco de abordaje terapéutico y los conceptos iniciales de ABM. Para empezar a hablar, y porque nos servía de base para entender mejor la parte terapéutica, queríamos repasar un poco estas alteraciones espirométricas, estos dos patrones de alteraciones espirométricas. Por un lado, el patrón obstructivo, donde nos vamos a ver alterado más que nada los índices de flujo, de manera tal que la capacidad vital forzada la vamos a encontrar normal o ligeramente disminuida, y vamos a ver bien afectado el BEF-1, que se va a ver disminuido menor a un 80%, y los mesoflujos expiratorios del 25 y el 75%, que si nos trasladamos hacia las curvas, donde se relacionan flujo y presión, la curva del medio que corresponde a los patrones obstructivos, vamos a ver cómo esta disminución de los mesoflujos expiratorios condiciona una concavidad de la curva, que no sé si se ve el cursor, pero hacia el final la concavidad de la curva. La obstrucción de la vía respiratoria condiciona la afectación sobre todo de los flujos expiratorios. Por último, también vamos a ver afectado la relación BEF-1 sobre capacidad vital forzada, que se va a ver disminuida. Por otro lado, y en contrapartida, los patrones de tipo restrictivo van a ver afectados más los índices de volumen, los índices estáticos. Entonces vamos a encontrar una capacidad vital forzada disminuida, que se va a configurar en la curva como una curva morfológicamente normal, pero más pequeña. Y los índices de flujo inicialmente se verían conservados. La relación o el índice de Tifenot se puede encontrar normal o aumentado, aumentado en las circunstancias donde esta disminución del denominador, bueno, provoca un aumento del índice. Esto un poco para recordar y después entender qué pacientes van a tener mayores dificultades para eliminar el dióxido de carbono y cuáles van a tener mayores dificultades para la oxigenación de la sangre. Y de ahí entender un poco mejor qué es lo que vamos a buscar nosotros con el soporte respiratorio. Entendemos la insuficiencia respiratoria como la incapacidad del sistema respiratorio para realizar un correcto intercambio gaseoso. Esta falla se puede encontrar en cualquiera de las etapas del intercambio gaseoso y puede condicionar una disminución de la oxigenación de la sangre o un déficit en la eliminación del dióxido de carbono. En la clase vamos a abordar esta clasificación, en primer lugar desde un aspecto clínico, tratando de explicar un poco los mecanismos patogénicos en relación con los mecanismos etiológicos. También vamos a describir un poco las características gasométricas que clasifican la insuficiencia respiratoria en tipo 1, parcial o hipoxémica, o en tipo 2, total o hipercárnica. Y por último, bajo un criterio evolutivo, tenemos que saber que existen insuficiencias respiratorias de tipo aguda que se van a presentar fundamentalmente en pacientes previamente sanos, y por otro lado, la insuficiencia respiratoria crónica que se va a presentar en aquellos pacientes cuya patología crónica lleve determinado tiempo de evolución, que ponga en marcha mecanismos compensatorios que vamos a ver más que nada reflejados en una gasometría arterial y un estado ácido-base. Siendo que el paciente va a presentar escasos o nulos síntomas y el examen físico muchas veces puede ser normal. Ahora bien, si estos pacientes
múltiples causas pueden romper el equilibrio y provocar una descompensación aguda en el curso de una insuficiencia respiratoria crónica, que no es puntualmente el objetivo de la clase, sino es abordar más que nada la insuficiencia respiratoria aguda. Antes de continuar por ahí con definiciones clínicas, nos pareció importante y de utilidad práctica el reconocimiento del paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Nosotros bien sabemos que la urgencia respiratoria es uno de los motivos de internación más frecuente en pediatría, por lo cual tenemos el ojo bastante adiestrado y se nos hace fácil el reconocimiento, pero sin embargo hay que mencionar que la detección temprana y el tratamiento precoz y oportuno es de fundamental importancia debido a que la progresión de la dificultad respiratoria se produce rápidamente. Tenemos que entender entonces a la insuficiencia respiratoria aguda como un síndrome clínico que puede estar causado por múltiples patologías. Y nosotros vamos a abordar conceptos más generales para poder reconocerlo como tal. Va a ser fundamental entonces una historia clínica exhaustiva donde se determine en la anamnesis no solo la enfermedad actual en búsqueda de una historia natural de la enfermedad, sino también definir la existencia de enfermedades previas que puedan condicionar tanto pulmonares como extrapulmonares, que puedan condicionar el funcionamiento del sistema respiratorio, y también medicamentos y posibles circunstancias de intoxicaciones que también pueden afectar, ya veremos más adelante, el correcto funcionamiento del sistema respiratorio. En simultáneo, y dependiendo la urgencia del paciente, vamos a realizar el examen físico, que en este abordaje inicial nos vamos a basar fundamentalmente en la observación con el triángulo de evaluación pediátrica, determinando cuántos de sus lados se ven afectados y de ahí la urgencia que representa el paciente, de la mano con una valoración rápida del ABC, y de ahí determinar si el paciente requiere alguna terapéutica urgente o podemos profundizar en el examen físico y determinar el trabajo respiratorio, que vamos a ver dentro del trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria. Podemos encontrar al paciente taquipneico, que va a ser la manifestación más precoz de la hipoxemia, o por otro lado, bradipneico, con respiración irregular, que esto puede ser uno de los signos finales ya de la insuficiencia respiratoria. Esto lo voy a remarcar para después aunarlos en un concepto. También vamos a determinar el tiraje, que ya lo conocemos, la respiración en balancín, esta sincronía tóraco-abdominal, el cabeceo, que es otro de los signos finales, el estridor, con toda la semiología del estridor que ya hemos visto en clases pasadas, el quejido, que es este ruido del paso de aire a través de una glotis semicerrada, que funciona como un autopep, lo que hace es aumentar el volumen residual y la presión intraalveolar evitando el colapso en patologías que tienden al colapso alveolar. Por otro lado también determinar la eficacia de la respiración, la entrada de aire, la presencia de ruidos agregados como sibilancias o estertores o disminución del murmullo vesicular, y los efectos en otros órganos de la insuficiencia respiratoria aguda, como puede ser en el aparato cardiovascular, la frecuencia cardíaca, donde podemos encontrar al paciente taquicárdico, que va a ser uno de los primeros signos de compensación, uno de los mecanismos de compensación, o por otro lado bradicárdico, que también va a ser otra, junto con la hipotensión, uno de los signos del paro cardiorrespiratorio inminente. El nivel de conciencia, el paciente podemos encontrar irritable en momentos iniciales, con esta mirada ansiosa, que por ahí corresponde a la sensación de disnea, y ya en cuadros más avanzados, la tendencia al estupor o al coma, que ya son otros de los signos finales. Bueno, y por otro lado, esta respuesta al estrés, que podemos encontrar al paciente sudoroso, molesto, ¿sí? Con falta de aire, sensación de falta de aire. Todo esto es importante que nos sirva no solo para determinar el cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, sino también tratar de encontrar en qué etapa de dificultad respiratoria se encuentra el paciente, y en base a eso tratar de elaborar una respuesta terapéutica adecuada. Otra de las cosas que podemos hacer con toda esta semiología respiratoria es tratar de agrupar los signos y síntomas basados en un entendimiento de la fisiopatología y en la historia natural de la enfermedad y los datos recabados en la anamnesis, y tratar de orientar a dónde podemos localizar el problema respiratorio.
ya sea en obstrucciones de la vía respiratoria alta, donde vamos a encontrar esto, estridor, el tiraje, la dificultad respiratoria, predominio expiratorio, la dificultad respiratoria, la obstrucción respiratoria baja, perdón, como podemos encontrar cuadros de tos, sibilancias y el tiraje con la aspiración prolongada, la alteración del parénquima pulmonar, donde vamos a poder encontrar, bueno, quejido, los estertores, cualquier ruido agregado, o bueno, en otros casos, el problema respiratorio que se encuentra en el estímulo respiratorio, que ya van a ser otro tipo de pacientes. Una de las disquisiciones que nos parecía importante realizar es diferenciar la hipoxemia de la hipoxia tisular. Debemos de entender la hipoxemia como una baja saturación de oxígeno en sangre arterial, una baja de oxigenación de la sangre. Y por otro lado, la hipoxia tisular es cuando existe un desbalance entre la oferta de oxígeno a los tejidos y la demanda metabólica de los mismos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la hipoxia tisular va a depender de tres sistemas fundamentalmente: del cardiovascular, que va a ser el que abastezca de sangre con oxígeno a dicho tejido, de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, fundamentalmente en la concentración de hemoglobina, y por último, del sistema respiratorio con la oxigenación de la sangre. Entonces, podemos decir que no siempre que existe hipoxemia va a existir una situación de hipoxia tisular, debido a que existen mecanismos compensatorios como el aumento de la concentración de hemoglobina, o la taquicardia, el aumento del gasto cardíaco, y por otro lado pueden existir situaciones donde exista hipoxia tisular sin hipoxemia, como en casos de shock o anemia grave. Antes de hablar un poco de la saturometría, nos parece importante entonces que de todo lo mencionado, a pesar de que el diagnóstico exacto de la insuficiencia respiratoria se realiza de la mano de la gasometría arterial, saber que es fundamental el monitoreo clínico del paciente. De tal manera en que un tratamiento precoz va a depender más de la valoración clínica y evolutiva, por sobre todo de los signos y síntomas y de la interpretación de los mismos, que de un resultado de la gasometría arterial. Bien, como venía diciendo Agus, la importancia del monitoreo del paciente, nosotros cuando lo empezamos a monitorizar, no solo clínicamente, sino con los primeros elementos que tomamos, que es una saturometría, vamos a poder tener una pequeña indicación de cómo está la gasometría de mi paciente, mediante la correlación de la saturometría con la gasometría arterial, sabiendo que la gasometría arterial es el gol estándar para la valoración del intercambio gaseoso. Entonces vamos a poder relacionar una saturación de oxígeno del 95% con una presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio, donde vamos a comenzar a hablar de una hipoxemia. Y una saturación de oxígeno del 90% se va a correlacionar con el inicio, con 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, que es el inicio de la insuficiencia respiratoria. Esto se puede objetivar bastante bien en la curva de la disociación de la oxihemoglobina, en donde podemos ver en el eje de las abscisas la presión arterial de oxígeno en milímetros de mercurio, y en el eje de las ordenadas la saturometría, en donde tomamos como punto de corte estos 60 milímetros de mercurio y 90% de saturación, el inicio de la insuficiencia respiratoria. A partir de ahí, pequeños valores, pequeños cambios en la presión arterial de oxígeno nos van a condicionar a grandes cambios en la saturometría. Y ahí equivale que el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria no solo es clínico, sino también gasométrico, pudiendo volver a la clasificación de la insuficiencia respiratoria en parámetros gasométricos a una insuficiencia respiratoria hipoxémica, cuando el único lado afectado es la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Esa es la tipo 1, pudiendo acompañarse o no de una hipercapnia, una presión arterial de dióxido mayor a 45 milímetros de mercurio, que ya podemos hablar de una insuficiencia respiratoria tipo mixta. ¿Sí? A partir de esto, sumado a la clínica que venía comentando Agus, podemos hablar que tenemos características semiológicas condicionadas por la hipoxemia, como pueden ser la disnea, la taquicardia, taquipnea, cianosis, ansiedad y confusión, y determinada clínica que viene determinada por la hipercapnia, como pueden ser la somnolencia, letargia, desorientación, taquicardia, temblor, cefalea, axterixis, papiledema y coma, siendo estos los mayores.
siendo esto tomando como diana el sistema nervioso central, y estos últimos que nombro, asterixis, papiledema y coma, por lo general se dan en pacientes con una patología pulmonar previa, ¿sí? Esto va a depender también del mecanismo fisiopatológico que condiciona la insuficiencia respiratoria, cuál va a ser la alteración gasométrica predominante. Por eso vamos a hablar que tenemos como mecanismos fisiopatológicos una hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, y los conocidos desequilibrios de la ventilación-perfusión, como pueden ser el cortocircuito de derecha a izquierda o shunt, que vamos a hablar puramente del shunt pulmonar, el efecto espacio muerto y el efecto mezcla venosa. Antes de hablar de los mecanismos fisiopatológicos, les recuerdo las diferencias anatómicas del paciente pediátrico, del adulto, del pediátrico un poco más grande, que los hacen más predisponentes a sufrir una insuficiencia respiratoria, como son el aumento de la tasa metabólica basal, tienen una tasa metabólica alta, tienen un centro respiratorio inmaduro, lo que les hace mucho más difícil responder ante las situaciones de hipercapnia e hipoxemia, tienen un calibre de vida aérea inferior a la del adulto, lo que les genera una mayor resistencia al flujo, tienen una caja torácica que le impide generar presiones negativas. Al impedir generar estas presiones negativas, lo que hace es, tiene una mínima fuerza de oposición a la tendencia natural de nuestro pulmón a colapsar. Todo eso sumado a la musculatura laxa de la laringe y el occipucio grande que tienen los lactantes, genera mayor colapso de la vía aérea superior. Dicho esto, pasamos al primer mecanismo fisiopatológico, que es la hipoventilación alveolar, donde podemos hablar del mecanismo fisiopatológico que lo origina, es una disfunción de la bomba respiratoria, en donde estos pacientes no solo van a cursar con hipoxemia, sino también con hipercapnia. ¿Por qué? Porque el problema está en la movilización de los gases, tanto para la entrada del oxígeno como para la salida del dióxido de carbono. En esto podemos ejemplificarlos en distintas patologías, como las que disminuyen el centro respiratorio, que pueden ser las encefalitis, los TEC, las intoxicaciones, de ahí la importancia, como hablaba Agus, de una anamnesis exhaustiva, ver si se intoxicaron nuestros pacientes con algún barbitúrico, con alguna benzodiazepina, que son los más frecuentes que causan estas depresiones del sistema nervioso central. Alteraciones neuromusculares, como las distrofias musculares, el AMEN, Guillain-Barré, botulismo. Acá también entra la fatiga muscular de los pacientes con bronquiolitis en estadios ya un poco avanzados. Las patologías de la caja torácica, como podemos ver en neumotórax y derrames en los pacientes bien agudos, o en los crónicos, la sifoscoliosis severa, que impiden que tengan una buena ventilación. ¿Qué va a tener estos pacientes? ¿Cómo vamos a poder objetivar que no hay alteración en la difusión de los gases? Es simple con el gradiente alveolar arterial de oxígeno. En estos casos va a permanecer constante, ya que la presión alveolar de oxígeno está disminuida y como consecuencia la presión arterial de oxígeno. Con estos pacientes, ¿qué tenemos que tener cuidado? Cuando iniciamos la terapéutica con oxígeno. La terapéutica con oxígeno tiene que ser a fracciones inspiratorias bajas, ya que podemos disminuirle aún más la única capacidad que tiene el pulmón de reaccionar ante la hipercapnia, que es mediante la hiperventilación, para poder lavar el dióxido. Otro mecanismo que tenemos es la alteración de la difusión. Es un mecanismo puramente teórico porque se ve muy poco en pediatría. Se ven patologías de engrosamiento de la membrana alveolar, como pueden ser la fibrosis y las intersticiopatías, que clínicamente estos pacientes no tienen alteraciones, salvo cuando se hacen evidentes en los pacientes que tienen ejercicio, en donde empiezan a cursar con una hipoxemia. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de oxígeno y disminuye el tiempo del pasaje del glóbulo rojo de un lado hacia el otro del capilar. Entonces acá volvemos a lo mismo, que la ventilación no está afectada, sino la difusión a través de la membrana alveolo-capilar. Como les mencioné en el mecanismo anterior, la forma de evaluar la forma de evaluar la difusión a través de la membrana es por el gradiente alveolo-capilar, en donde estos casos va a estar aumentado. Vamos a tener una presión alveolar de oxígeno conservada con una presión arterial de oxígeno disminuida. Estos pacientes van a cursar con una presión arterial de dióxido
normal o disminuidas porque pueden tener la capacidad de generar hiperventilación. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos al último mecanismo, que es el más importante porque es el que más vemos en pediatría, y son aquellas alteraciones que van a cursar con una alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿Cuáles vamos a tener? Vamos a tener como un primer ejemplo el cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar, en donde vamos a tener un alvéolo ocupado, totalmente ocupado, y me va a impedir reiniciar la hematosis. Entonces, al tener la ventilación ocupada y la perfusión conservada, vamos a tener una relación BQ igual a 0. ¿Por qué puede estar ocupado este alvéolo? Por líquido, como en el edema agudo de pulmón, por pus y moco en una neumonía, por sangre en una hemorragia alveolar, y si no, puede estar colapsado como en un síndrome de distrés respiratorio. Otro ejemplo, el ejemplo opuesto, es el ejemplo del espacio muerto, en donde la relación BQ va a ser infinito, porque vamos a tener una unidad alveolar ventilada, pero no perfundida. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos desequilibrios y esta relación BQ es un concepto meramente teórico. Nosotros vamos a tener el paciente con insuficiencia respiratoria, y otro parámetro que vamos a ver es la gasometría. Entonces, va a venir siempre con una hipoxemia y puede tener una presión arterial de dióxido normal, aumentada o disminuida, dependiendo de la capacidad del pulmón restante, o sea, de las distintas unidades alveolares sanas, de poder compensar este mecanismo. Y sin olvidarnos también de que tenemos otros mecanismos que perpetúan la hipoxemia, como puede ser la anemia, el bajo gasto cardíaco, o el aumento del consumo de oxígeno. Bueno, siguiendo un poco a lo que desarrollaron los chicos, de forma preludio excelente a lo que sería el abordaje terapéutico de la insuficiencia respiratoria, vamos a hablar un poco del tratamiento de la misma y cuáles son sus objetivos en primera instancia. Primero que nada, como principal objetivo terapéutico en la insuficiencia respiratoria va a ser tratar la causa. Obviamente, no todas las causas de insuficiencia respiratoria responden al mismo agente etiológico, por ende lo vamos a adecuar. Y por otro lado, va a estar destinado a brindar medidas de soporte que van a estar encaminadas a mantener niveles apropiados de una presión alveolar de oxígeno y una presión arterial de dióxido de carbono. Acá me gustaría hacer un paréntesis y hacer referencia a que si bien el sistema respiratorio es la vedette en lo que sería la respiración tisular, no es el único componente de la misma. Al momento de abordar terapéuticamente a una insuficiencia respiratoria, si bien vamos a tener un mayor abordaje sobre el sistema respiratorio y sobre la ventilación y perfusión de nuestros pulmones, hay que tener en cuenta que también se deben optimizar el transporte de oxígeno con la hemoglobina y el contenido arterial de oxígeno, optimizar el volumen minuto cardíaco y optimizar el consumo de oxígeno tisular para poder lograr evitar la hipoxia. Dicho esto, de lo que más vamos a hablar es de la ventilación mecánica, que es una de las terapéuticas que vamos a utilizar en el abordaje de la insuficiencia respiratoria. Las indicaciones de ventilación mecánica son varias. A mí me gustó este cuadro que sacamos de un artículo con los chicos, que hace referencia a los diferentes grupos de indicaciones. En primera instancia, obviamente, la insuficiencia respiratoria, ya sea clínica o gasométrica. En segunda instancia, las alteraciones neurológicas, las alteraciones circulatorias, en las cuales en algún momento deberíamos hablar de la relativa indicación de ventilación mecánica en el shock, y otras indicaciones como los posoperatorios de cirugías mayores. Sin embargo, quizás el concepto que deberíamos llevarnos de esta clase, y el más importante, es que en pediatría la insuficiencia respiratoria aguda secundaria a patología respiratoria es la causa más frecuente de indicación de ventilación mecánica. Dicho esto, deberíamos remarcar que la ventilación mecánica no es un tratamiento, sino que es un soporte vital o tratamiento de soporte vital y no causal. Es una modalidad de aporte de oxígeno en la cual
el ventilador asiste o suple a un sistema respiratorio incapaz de realizar el intercambio o sus funciones adecuadamente, pero que no trata la causa ni mucho menos la etiología del mismo. Los objetivos de la ventilación mecánica van a ser mantener, normalizar o manipular el intercambio gaseoso, como ya dijimos, optimizando la presión alveolar de oxígeno y la ventilación alveolar, incrementar el volumen pulmonar, intentando distender la vía aérea y aumentando la capacidad residual funcional, y reducir el trabajo respiratorio. Para poder seguir desarrollando acerca de los conceptos de ventilación mecánica, quizás vale la pena hacer una diferenciación entre lo que sería la respiración fisiológica y la respiración asistida por una máquina. Para esto podemos ver que en la inspiración las dos variables más importantes van a ser la resistencia de la vía aérea y la compliance del tejido pulmonar, es decir, la capacidad de distenderse de nuestros pulmones, y que en la respiración fisiológica la inspiración va a ser de carácter activo y a presiones negativas, mientras que en la inspiración realizada por nuestro ventilador va a ser también activa, pero a presiones positivas. La expiración, por otro lado, tiene como variables más importantes la elastancia, que es la capacidad de nuestro pulmón de volver a su posición original, y la resistencia de la vía aérea. Tanto en la respiración fisiológica como en la respiración asistida por el ventilador, la expiración va a ser de carácter pasivo, pero la diferencia fundamental va a ser que en la respiración mecánica va a existir una presión residual sobre la vía aérea baja, que es lo que denominamos PEP. Dicho esto, y pasando a lo que serían los modos ventilatorios y sus diferentes indicaciones, vamos a definir un poco a qué hacemos referencia cuando decimos modalidad ventilatoria. Una modalidad ventilatoria o un modo ventilatorio es la forma en la que el respirador asiste o suple la función del aparato respiratorio. Y se caracterizan por tener tres variables fundamentales, o lo que se denominan variables de fase, que son el trigger o gatillo, el límite o control y el ciclado. Acá lo vemos graficado en unas curvas de presión-tiempo y flujo-tiempo. El trigger es la variable de nuestro respirador que inicia la respiración, ¿sí? Es por lo general determinada por tiempo gracias a la frecuencia respiratoria seteada. Yo a mi respirador le seteo 30 respiraciones en un minuto y cada X cantidad de segundos dispara mediante el trigger e inicia la inspiración. La variante límite o control es la responsable de controlar la entrega de gas a ese sistema y generalmente va a estar seteada por presión o por volumen. La variable de ciclado es la encargada de finalizar la inspiración, comenzando la expiración y reiniciando el ciclo respiratorio. Dicho esto, y una forma práctica que me pareció para poder abordar a los modos ventilatorios, es haciéndose la pregunta, ¿cuánto y cómo asisto? El cuánto asisto quizás hace referencia a quién es el protagonista en el ciclo respiratorio. Así vamos a tener dos grandes extremos, uno en donde nuestro paciente está totalmente relajado y no participa casi nada del ciclo respiratorio, mientras que el que realiza todo es nuestro ventilador. Esto van a ser lo que se llaman modalidades controladas o asistido controlado. En el otro extremo tenemos a los pacientes que pueden realizar algún tipo de esfuerzo respiratorio, no logrando quizás mantenerlo a lo largo del tiempo, y lo que hace el ventilador es dar un soporte. Si lo pasamos en limpio, vamos a decir que las modalidades controladas son aquellas en las que el ciclo respiratorio es disparado, limitado y ciclado por la máquina. Las asistidas son aquellas que son disparadas por el paciente, pero limitadas y cicladas por el ventilador, y las modalidades de soporte
son aquellas que son disparadas y cicladas por el paciente, mientras que el ventilador lo único que hace es limitarla. En cuanto al cómo lo ayudo a mi paciente, las modalidades se pueden programar por volumen o por presión. Las modalidades programadas por volumen son aquellas en las cuales el parámetro que determina el ciclo respiratorio es el volumen tidal que nosotros pautamos, mientras que la variable dependiente es la presión que ese volumen genera en la vía aérea. En las modalidades programadas por presión, el parámetro que determina el ciclo respiratorio es la presión inspiratoria que nosotros vamos a pautar, y la variable dependiente es el volumen tidal que generará. Tanto las modalidades programadas por volumen como las por presión tienen características particulares y indicaciones precisas. A grandes rasgos en este cuadro lo que se ve son las diferencias entre ellas, principalmente que las modalidades programadas por volumen aseguran un volumen corriente constante, pero generan una presión pico variable que depende del paciente y la cual hay que monitorizar. Por otra parte, y viceversa, las modalidades programadas por presión tienen volúmenes corrientes que van a depender de la compliance y la resistencia de los pulmones de nuestros pacientes, pero la presión pico es constante. Si combinamos el cuánto y el cómo, obtenemos una forma práctica de clasificar los modos ventilatorios, y hace falta remarcar que los modos más frecuentemente utilizados en pediatría son los asistidos controlados por volumen y los asistidos controlados por presión. Dicho esto, y a la hora de indicar o programar un setting inicial, vamos a encontrarnos con que lo que tenemos que programar en nuestra máquina van a ser la fracción inspirada de oxígeno, el volumen tidal o la presión inspiratoria, acorde si nuestro modo es por volumen o por presión, la frecuencia respiratoria, el TI o tiempo de inspiración, el PEP y las alarmas. Como casi todo en pediatría, hay una tabla que nos da los valores fisiológicos o los rangos terapéuticos que vamos a utilizar. En cuanto al volumen corriente o BT, generalmente se indican de 6 a 8 mililitros kilo, o 6 a 10, según de dónde lo leamos, y lo que vamos a monitorizar es la presión inspiratoria pico. La presión inspiratoria pico, por lo general, se setea de 12 a 20 milímetros de agua, y vamos a monitorizar qué volumen levanta. La frecuencia respiratoria es según edad. Acá vemos en esta tabla, por ejemplo, un lactante de 0 a 6 meses es de 30 a 40 por minuto, y va decreciendo a lo largo que aumenta el rango etario. En cuanto al tiempo inspiratorio, se setea por lo general al 33% del ciclo respiratorio total, y la FIO se inicia al 100% cuando es indicada la ventilación mecánica, para luego descenderla lo más rápido posible hasta un máximo de 0,6 o 60%. Acá vale remarcar que la intención de descender la FIO rápidamente es para evitar el daño por radicales libres del oxígeno, pero que en pediatría la hipoxemia ha demostrado en cierta manera ser más dañina que la hiperoxia, cosa que no pasa en neonatología. La hiperoxia es tan dañina como la hipoxemia, por lo cual uno es un poco más agresivo en neo al descender la FIO. Y por último, setearemos la PEP, que es la presión al final de la expiración, que lo normal es de 3 a 5 milímetros de agua. Entendiendo esto y volviendo un poco a lo que hablaron los chicos, a la primera diapositiva, vamos a decir que la ventilación mecánica no es un tratamiento, es una medida de soporte de la cual no van a existir recetas universales, y que si uno conoce la fisiopatología de la enfermedad de nuestro paciente, el seteo del respirador es mucho más intuitivo, y lo único que nos queda es aprender a manejar la máquina
y las tecnologías aledañas. Si volvemos a la primera diapo que explicaba Agus, nos encontrábamos con que la patología respiratoria se podía clasificar en dos grandes grupos, los obstructivos y los restrictivos. El paciente obstructivo se va a caracterizar, como bien dijo, por un aumento de la resistencia de la vía aérea, que genera un atrapamiento aéreo con una disminución relativa de la elastancia. Nuestro pulmón está hiperinsuflado y no puede volver a su posición original. Por eso nuestro setting inicial o nuestra asistencia ventilatoria en este tipo de patologías va a tender a tener frecuencias respiratorias bajas con relaciones inspiración-expiración largas para intentar que nuestro paciente genere una expiración prolongada y se desembarace de ese aire que tiene atrapado. Por otro lado, vamos a setear nuestro PEP acorde al autopep que tiene el paciente, siendo el autopep un reflejo del atrapamiento aéreo. Los patrones restrictivos, por otro lado, se caracterizan por una disminución de la compliance pulmonar, con una rigidez tisular relativa e incapacidad de generar presiones negativas para ventilar esos alveolos. Eso genera un aumento relativo de la elastancia y una caída de la capacidad vital funcional. Por eso, a estos pacientes lo que vamos a tratar de hacer es garantizar su volumen minuto, ¿sí?, en base a frecuencias respiratorias con BT pequeños para no forzar a ese pulmón rígido, titulando el PEP hasta obtener la mejor saturación que podamos. ¿Qué quiere decir esta maniobra de titulación o de reclutamiento alveolar? Que básicamente voy subiendo el PEP hasta obtener la mejor saturación posible, sin que aparezcan efectos adversos. Si luego de ese valor, por más que yo suba, no aumenta la saturación, lo seteo en ese valor mínimo. Y ahora les vamos a mostrar un videito, no sé si se podía transmitir desde acá o lo transmite Ale, que va a ser cómo se arma un respi, explicado por alguien que sabe un poco más que nosotros, y cómo se hace un setting inicial. Bueno, este es un ventilador mecánico. El ventilador mecánico lo que hace es reemplazar la fuerza muscular de trabajo ventilatorio en el paciente. Es una máquina que no cura nada, es un soporte solamente que se le da a pacientes con distintos tipos de patología, puede ser desde la patología respiratoria, neurológica, postquirúrgica, etc. La idea de este video es que se puedan familiarizar con el uso de un ventilador, principalmente aquellos que todavía no han rotado por terapia intensiva. Cuando estamos con el ventilador, dos cosas importantes es, primero, tener la fuente de energía conectada del ventilador. Se asegurarse que esa fuente funcione en el caso de que tengamos la energía de luz cortada, que la batería esté cargada. Y la segunda fuente de la mezcla de gases, ¿bien? Que en este caso tenemos el oxígeno y el aire comprimido, ¿sí? Entonces, lo que el ventilador va a hacer es mezclar estos dos gases a una FIO que nosotros predeterminemos para presurizar y mandarlo al paciente. Bueno, vamos a ver la cara dorsal del ventilador. Todos los ventiladores tienen un botón de encendido apagado con un sistema de protección antigolpes o caídas, que en este caso es este de acá. En el caso de este otro respirador, este es un Neumovent, este que es un Magget, el sistema de encendido apagado es con mayor seguridad. Fíjense que cuando yo prendo el ventilador se cierra una rendija, entonces por más de que se caiga un residente encima de esto no se va a apagar. ¿Bien? Ahí está apagado. Bueno, todo ventilador debe hacerse una prueba inicial para medir el volumen no compresible, que es el espacio muerto que van a generar las tubuladuras, el capnógrafo, los filtros, etc. ¿Bien? Lo vamos a hacer de la forma más básica, si lo entienden todos. Paciente pediátrico, por ejemplo, de 10 kilos. Un paciente pediátrico de 10 kilos y que vamos a dejar que la máquina calcule 10 mililitros kilos de volumen tidal, que el rango que usamos es entre 6 y 10 habitualmente. Entonces empezamos la prueba. Siempre al empezar la prueba cerramos bien, ocluimos bien el tubo venil. Acá siempre elegimos un sistema de humidificación que puede ser
pasivo o activo. En el caso ahora del COVID, lo que se está haciendo con los pacientes sospecho confirmado es usar humidificadores pasivos para evitar la aerosolización. Bien. Entonces ahí el respirador nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer como el test inicial, que eso es muy importante que sepan que de acuerdo a la marca va a variar, ¿no? Ocluimos bien el tubo ahí, se va calibrando el circuito, es normal que haga todos esos ruidos. No dura más de un minuto. Bueno, una vez calibrado, vamos a conectar a nuestro paciente. Obviamente, previamente hemos determinado el modo ventilatorio que vamos a usar. Hay distintos, los más conocidos son ventilación controlada por volumen y presión, que van a ser los dos que aparecen en la parte superior derecha en esta marca. ¿Bien? Cuando ventilamos por volumen, nosotros determinamos en la parte inferior el setting del ventilador. ¿Bien? El setting va a variar en función de la patología del paciente, del peso, del objetivo, del soporte que queremos dar. En términos generales, si suponemos que ventilamos un paciente bronquiolito de 10 kilos, lo ideal sería ventilarlo con parámetros protectivos a todos los pacientes. Eso que quiere decir que el volumen tidal sea entre 6 a 10 por kilo. En este caso lo vamos a ventilar a 10 por kilo. Lo ideal es ventilarlo menos, pero en este caso, para que vean muy bien cómo se insufla el pulmón artificial, lo vamos a dejar a 10 por kilo. ¿Bien? El TI también depende de la edad, en este caso un paciente de un año, entre 0,60 a 0,65. La frecuencia respiratoria va a depender de la patología del paciente. Una patología obstructiva, donde yo quiero que el paciente expire, por ejemplo, en una crisis asmática, voy a hacer que tenga un IE más prolongado, por lo tanto le voy a bajar la frecuencia respiratoria. Bien, esto como términos generales. Igual todo esto, entenderlo lleva un poco más de tiempo y análisis. Vamos a dejarle 22 de frecuencia para que tenga una relación IE de 1,3,5. Siempre presión al final de la respiración, siempre se ventila con PEP. En el caso de los pacientes obstruidos que tengan atrapamiento aéreo, en esos medimos lo que se llama el autoPEP y en función a eso determinamos si tienen que usar menos PEP. En los pacientes hipoxémicos que necesitan un incremento de su capacidad visual funcional, en esos seguramente van a requerir mayor presión al final de la expiración. ¿Bien? En este caso es particular, la sensibilidad lo usamos por presión, por el dispositivo que tenemos acá, pero la idea es usarla por flujo. Eso nos va a ayudar mucho a que cuando el paciente esté en una ventilación más asistida que controlada, el paciente pueda iniciar o disparar al inicio de una ventilación. Y como otro parámetro protectivo, menos de 60 de FIO para evitar formación de radicales libres en el pulmón y así menos lesión pulmonar. Ahí empieza a ventilar. Bien. ¿Listo?